Buenas tardes, C15. Aquí estamos una tarde más para contaros algunas cositas. Vamos a darle un poquito de tiempo para que esto empiece a funcionar. Y nada, hoy tenemos por aquí algún invitado para hablar de algunos temas. Y sobre todo, pues bueno, vamos a contar algunas cosillas. Estos días atrás algunos os habéis acojonado porque hemos dicho que el proyecto C15 se frenaba. Y ha sido una coña, porque ha sido todo para dar un pequeño apunte de que íbamos hoy a hablar de freno. Nuestro tema ha sido de freno. Así que os vamos a contar algunas cosillas de freno. La mayoría de cosas pues son cosas que todos conocemos y cosillas muy, muy básicas y muy sencillas. Pero bueno, algunos a lo mejor pues os resulta curioso la forma en la que lo vamos a explicar. Como sabéis, los frenos es algo indispensable para las carreras de 24 horas porque es una de las partes del vehículo que más sufren y también pues es una parte vital porque si no te da problemas pues ya tienes bastante ganado. Vamos a hacer una retrospección al instituto cuando estábamos en bachillerato, cuando dábamos física y cuando dábamos química. No sé si conoceréis, o me voy a apoyar en algunas cosillas que tengo por aquí. Si escucháis ruido y cosas, es que aquí hay gente trabajando aquí detrás, ¿vale? Entonces no os asustéis porque, bueno, aquí lo hacemos todo así improvisado. Bueno, os voy a cambiar la cámara y os voy a hablar, os voy a ir enseñando cosas y os voy a ir hablando unas cositas muy básicas. Mira, me voy a apoyar aquí en este soporte, ¿vale? La ley de Pascal, vamos a empezar por aquí. La ley de Pascal o el principio de Pascal, esto es de bachillerato, como hemos hablado, y esto es una ley que nos dice que en un recipiente lleno por un fluido incompresible, en este caso agua o aceite, cada parte de las paredes de ese recipiente reciben la misma presión que cualquier otra parte. Cada centímetro cuadrado tiene la misma presión de un líquido, ¿vale? Esto nos está relacionando la presión con la superficie del recipiente, ¿vale? Como os digo, esto es el principio de Pascal, pues esto es del instituto y es algo muy importante que ahora vamos a entender por qué es vital para los frenos, ¿vale? Si salimos de aquí os voy a enseñar otra cosita. Aquí tenéis el principio de Pascal con fórmula y nos relaciona las fuerzas con la superficie, con el área, ¿vale? Para que lo entendáis y no vamos a entrar en más materia y más complicada, resumiendo, es esto, aplicado a los frenos, ¿vale? Tenemos dos recipientes que pueden estar unidos y aquí tendríamos esta superficie, la superficie A2 y la superficie A1, de manera que como hemos dicho que la presión se reparte por área, en la superficie más pequeña realizaremos menos presión que en la superficie mayor para realizar un movimiento. Esto también lo podemos asociar al principio de los vasos comunicantes. ¿Qué significa esto? Que el volumen que se puede mover en esta parte del recipiente es el mismo volumen que se puede mover aquí. También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Aquí hay que mover mucho recorrido para mover un volumen X y aquí ese mismo volumen va a ocasionar que se mueva muy poco recorrido. Esto os lo voy a mostrar de una manera muy sencilla, pues con dos jeringas. Muy fácil, ¿vale? Aquí tenemos 20 centímetros cúbicos y aquí tenemos 30, ¿vale? Si aquí movemos todo el contenido
de esta jeringa, los 20 centímetros cúbicos, esos 20 centímetros cúbicos se han movido aquí, teníamos 30, ahora tenemos 50, pero aquí hemos metido el émbolo completamente de esta jeringa y sin embargo esta ha salido solo un poquito. Igual aquí, si movemos muy poquito este émbolo, en la otra jeringa el émbolo aquí se mueve mínimamente, pero el émbolo de la otra jeringa se mueve por completo. De manera que el mismo volumen se mueve en ambos recipientes, pero evidentemente las características de cada recipiente hacen que aquí haya un movimiento lineal bastante mayor que aquí, ¿vale? Esto, recordad todos estos pequeños conceptos porque ahora los vamos a relacionar con los frenos. Hablando de presiones y volviendo al principio de Pascal, aquí tenemos una superficie muy grande y aquí tenemos una superficie menor en el émbolo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo aquí tengo que ejercer una presión mayor para mover el émbolo y sin embargo, aquí con muy poquita presión que hago, no me cuesta trabajo de meter la jeringa hacia adentro. Aquí para hacer ese mismo desplazamiento de volúmenes tengo que hacer una presión bastante más fuerte, pero sin embargo el movimiento es mucho mayor, el movimiento lineal, ¿vale? ¿Esto en qué lo podemos aplicar? Pues esto lo aplicamos en los coches, en las bombas de freno, las bombas y las pinzas de freno, ¿de acuerdo? Aquí lo podríamos explicar de la siguiente manera. Cuando en las bombas de freno existe un cilindro maestro, que sería la bomba, y un cilindro esclavo, que sería la pinza de freno, ¿de acuerdo? El cilindro maestro es el que hace una fuerza de acción y el cilindro esclavo es el que hace la reacción, es el que interpreta el movimiento que ha hecho el cilindro maestro, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos el área o cómo podemos, esto es una bomba de freno, cómo podemos saber qué cilindro maestro tenemos? Pues en este caso tenemos una bomba de freno que es de 23, ¿vale? 23 se refiere al diámetro del pistón o del cilindro maestro de esta bomba, ¿de acuerdo? Al igual que de esta de 23, pues bueno, esta es de 25, esta significa que este cilindro es mayor que el de la otra bomba, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Muchas veces tenemos dudas de cuando le ponemos unos frenos más grandes a nuestro vehículo, si se nos va el pedal abajo, se nos queda el pedal blando, ¿vale? Tenemos que tener en consecuencia, esto de la pinza que llevamos en la C15 de carrera, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el diámetro del pistón de la pinza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando cambiamos por unas pinzas mayores que tienen más pistones o que tienen un diámetro mayor de pinza, evidentemente esto tiene que venir acompañado para tener el mismo tacto de pedal por una bomba de freno en consonancia, una bomba de freno mayor. Es decir, si tenemos una bomba de freno con un diámetro menor, tendremos un pedal muy blandito, pero sin embargo mucho recorrido de pedal. Esto es importante porque a veces nos ocurre que cambiamos los frenos, ponemos unos frenos más gordos y sin embargo tenemos un tacto muy malo. Tenemos un tacto muy malo en nuestro pedal de freno, ¿vale? Solución, pues intentar llegar a un punto equilibrado entre la bomba de freno que tengamos y nuestra pinza. Tipo de pinza, bueno, aquí os voy a enseñar otra pinza, vamos a cambiar la cámara. Os voy a enseñar una pinza de un solo pistón. Aquí tenemos una pinza de dos pistones, esta es trasera, de dos pistones, uno por cada lado, ¿vale? Aquí lo mismo, el área de cada émbolo pues estaría relacionado con el volumen que movía la bomba. Eso por una parte. Os quiero mostrar otra cosa con respecto a las bombas de freno. Existen algunos sistemas de freno, esto es un sistema de doble bomba, ¿de acuerdo? En el cual cada bomba controlaría el tren delantero y la otra el tren trasero, ¿de acuerdo?
Esta concretamente son AP Racing y aquí nos viene en medida británica, en 5/8, ¿vale? Es el diámetro del pistón, 5/8, que si miramos la equivalencia, ahora mismo de cabeza no lo sé, pero bueno. Ventaja de este sistema de doble bomba. Normalmente aquí tenemos en el pedal una rosca, un tornillo sin fin, que lo que hace, si lo giramos hacia un lado, es atacar más una bomba, y si lo giramos hacia el otro, ataca la otra bomba más. Por lo tanto, esto es lo que es un repartidor de frenada. Podríamos seleccionar que queremos que frene más, el tren delantero o el tren trasero, pero esta selección la hacemos a través de la bomba, no como los repartidores de frenada, que son que todo el mundo tenemos más a la mano y conocemos más, que son los estranguladores, que lo que hacen prácticamente es disminuir el volumen de líquido que pasa por una tubería. Normalmente se montan en el sistema trasero de freno porque nos interesa que siempre frene más de adelante que de atrás. Esos son los sistemas de reparto de frenada que habitualmente conocemos. Otro punto importante a tener en cuenta, os enseño, pues los latiguillos de freno. Aquí tenemos unos latiguillos metálicos de freno y aquí tenemos un latiguillo tradicional y otras canalizaciones que son de aluminio, de cobre, dependiendo, son de origen de coches, de los coches de serie, ¿vale? Os quiero mostrar un pequeño dato, los tengo cortados los dos para que veáis algo curioso con respecto a la diferencia de los latiguillos metálicos a los latiguillos de goma, ¿vale? Aquí se va a ver la diferencia bastante clara, ¿de acuerdo? Nada más que en el diámetro interior hay una diferencia considerable. Uno lleva un recubrimiento metálico que lo hace, que le evita la distensión del material. Aparte, el material de dentro pues suele ser un polímero, puede ser teflón, puede ser algún tipo de material que sea más incompresible. Y los de goma pues llevan un mallazo, una malla de cuerda normalmente, que evita un poco la distensión del material. Mientras menos se distienda este material, más directa es la reacción de la pinza al accionamiento desde el pedal de freno. Por eso, cuando normalmente en la competición, en los vehículos de carreras, ponemos latiguillos metálicos que se llaman para evitar esa distensión que puedan tener. Aparte, pues bueno, estos latiguillos pues son más difíciles que en un momento dado se puedan plegar, que se puedan romper, etcétera. Estos serían todavía menos extensibles, serían menos extensibles, pero el problema de esto es que el diámetro interior también es menor, por lo tanto circula menos líquido a través de ellos, y estos pues tienen la desventaja que ante un golpe, una piedra que pueda saltar o incluso un plegarlo demasiado se puede obstruir por completo el paso. Esa es la diferencia principal que tenemos entre latiguillos metálicos y latiguillos normales, aunque ahora vamos a hablar con un experto en estos temas y nos va a aclarar algunas cositas con respecto a eso. Y volviendo a los gráficos que antes os estaba enseñando, pues esto es muy sencillo. A través del principio de Pascal y de los vasos comunicantes podemos obtener que con muy poquita fuerza en un extremo hagamos una gran fuerza en el otro extremo, aunque tengamos que hacer un movimiento mayor para que este movimiento sea equiparable. Pero sí podemos tener una gran presión a costa de una pequeña fuerza, ¿vale? Os quiero enseñar aquí otro sistema que también podemos ver aquí resumimos un poco ambas cosas y sería el servofreno. ¿Qué es el servofreno? ¿Cómo podríamos aplicar el servofreno en esta explicación? Pues si soy capaz de ponerlo aquí. El servofreno, pues tendríamos, por ejemplo, si imaginamos que esto es la bomba de freno y este pistón de aquí es la pinza de freno, si a la bomba de freno
que sería esta. Vamos a imaginar que aquí tenemos el pedal de freno, ¿vale? Aquí tenemos el pedal de freno y aquí accionaríamos, perdón, aquí pisaríamos con una fuerza X, aquí accionaríamos este movimiento hacia abajo, ¿vale? Si resulta que aquí generamos un recipiente vacío con una entrada de vacío constante y aquí en toda esta cámara se genera un vacío, esto nos ayudaría a ese vacío a que baje con menos fuerza aún el pedal, ¿de acuerdo? Este es el efecto que haría un servofreno. Por lo tanto, es generar un vacío en una cámara que nos ayuda a que el pedal baje sin ningún tipo de esfuerzo, ¿de acuerdo? Hay pilotos que les gusta correr con servofreno, otros que les gusta correr sin servofreno. Nosotros lo arreglamos, tenemos el servofreno puesto en nuestra C15, pero tenemos puesto una llave de paso en el interior que podemos seleccionar si queremos que exista vacío o no, dependiendo del piloto que se monte o dependiendo de las circunstancias. Si quieres el pedal blando, utilizas el vacío de la admisión hacia el servofreno. Si quieres el pedal duro, que a algunos pilotos pues nos gusta que tener un poquito más de control en la presión que se le hace a la bomba, pues cierras el grifo y no tienes ese vacío, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo os he dado una pequeña toque de teoría, muy sencillo, muy fácil, a nivel de instituto, pero ahora vamos a hablar con el verdadero profesional de esto y os voy a contar una pequeña historia, ¿vale? Para darle paso al compañero que vamos a entrevistar hoy. Nosotros en la C15 llevábamos estas pastillas, os las voy a enseñar. Utilizamos esta marca de siempre, a ver si soy capaz de ponerlo ahora. Utilizamos pastillas Galfer, ¿vale? Desde siempre. El compuesto RR. Estos son los frenos que siempre hemos utilizado en resistencia. Galfer, como conocéis, el año pasado, pues cerró la fábrica. Bueno, el caso es que ya no había material de Galfer y a la siguiente carrera, pues nos presentamos con otras pastillas, ¿vale? Y fijaros lo que nos pasó, ¿vale? Antes no cambiábamos las pastillas en 24 horas, nos daba para hacer una carrera de 24 horas. Cambiamos las pastillas, cambiamos de marca y a las 2 o las 3 de la mañana tuvimos que parar porque nos habíamos quedado sin freno, con unas pastillas nuevas también de paquete, ¿vale? Fíjate lo que hicimos con las pastillas. Diréis, bueno, a ver si es que habéis montado unas pastillas malas de estas cuneras del desguace. Pues no, las pastillas eran unas 3000, ¿vale? No eran unas pastillas, eran una Ferodo 3000. ¿Qué pasó? Pues bueno, este tipo de pastillas, a lo mejor para rally, para tandas, para otro tipo de circunstancias, pues nos daban un buen resultado. Pero sin embargo, para resistencia, pues no fue así. ¿Qué pasó con todo esto? Pues bueno, evidentemente al cerrar esta fábrica de pastillas, pues nos vimos un poco huérfanos de pastillas. Pero bueno, siempre todo tiene una lectura positiva. Mira por dónde, Galfer desapareció, pero hemos encontrado a el técnico de Galfer que estaba trabajando en la fábrica. Y resulta que, mira por dónde, ahora tiene su propia marca de pastillas, en la que se utilizan los mismos materiales que se utilizaban con las pastillas Galfer. Así que, sin más, pues vamos a buscar a este caballero, a David, a ver si lo encontramos y lo vamos a invitar para hablar con él un poquito. Vamos a ver si lo localizamos aquí. Aquí, vamos a ver. Buenas. Aquí lo tenemos. Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Ahí. Voy a acercarme un poco al móvil, Se te ve perfecto, David. porque al final me habéis desvirgado, como se puede decir, en el tema de los directos. Una cosa que tenía
Mira que hablo por un tubo, pero ahora me encuentro como estando en la vuelta de calentamiento antes de salir en unas 24 horas, por ejemplo. Bueno, pues ya verás que una vez que te pones el casco, cambia el chip. Así que esto es lo mismo. Una vez Pongo la que visera. pones la cámara. David, me gustaría que nos contara que has creado tu nueva marca de pastillas, qué tipo de materiales trabajas, un poco una breve introducción de quién Vale, eres y de qué es lo que nos ofreces. perfecto. Primero agradeceros la oportunidad que me habéis dado, ¿no? Que nos conocíamos ya de hace un tiempo y mira, casualidades de la vida que coincidimos, ¿no? Y resulta que te quería matizar una cosa. La fábrica en sí no ha cerrado, ¿vale? O sea, sí que ha cerrado el tema de... Se cerró hay que decir ¿Cómo? que todo lo de moto, quad, bici, sigue, car también. Y lo que cerró, dijéramos, fue la parte que llevaba todo lo deportivo y competición que se llevaba desde España, ¿vale? Ujú. Siempre había estado ligado mucho al tema de moto. Bueno, temas que pasaron y bueno, se decidió cerrar. Entonces yo, a raíz de eso, como llevaba 16 años, pues fui a Italia y nada, como ahora está muy de moda lo de emprendedor, pues decidí empezarlo y no desaprovechar los 16 años al final de mi experiencia, ¿no? Experiencia tanto con pilotos como personal, como, bueno, todo general. O sea, al final el hobby mío siempre ha sido el motorsport también y al final va muy ligado, ¿no? Lo que haces el día a día con fuera de tu horario laboral. Ahora el problema es no desconecto 24 horas, nunca mejor dicho. Ahora que has sacado el tema y nos has dicho que has estado ligado siempre al motorsport, me gustaría que nos contara, porque hay una anécdota curiosa en tu caso, y es que has sido vencedor de una prueba con bastante renombre entre los deportistas amateur y no tan amateur, porque ahí han participado de todo un poco. Y es que has sido vencedor de la Panda Race, ¿no? Sí, correcto. Yo empecé a hacer algo en circuito, empecé con la Golf, con la Copa Doga que se hacía en Cataluña y alguna prueba en Motorland. Luego inicié la Pandaray el primer año, que es la foto que has puesto hoy de la volada que destrozamos el coche, pero bueno, la acabamos igualmente. Y luego al siguiente año la ganamos, que coincidimos con vuestros Con amigos Dani. un amigo en común. Sí. Y entonces, bueno, y al final me enganché, a pesar de que hice algo de autocross, me enganché a las pruebas africanas y he ido haciendo con otros tipos de vehículos. También haciendo alguna que otra volada que también me ha llevado algún que otro percance. Pero bueno, al final son unas mini vacaciones. Nos da por volar y es lo que pasa. Al final, volar sin alas y sin paracaídas, pues siempre tiene a veces el Mala, riesgo del aterrizaje. mala publicidad para frenos en esos casos, pero bueno. Pues bueno, me gustaría que nos contaras un poco, eh, pues con respecto a los frenos y ya para un poco dejarle claro a la gente, tú sigues utilizando el mismo material que prácticamente se hacía antes con Galfer, ¿no? Lo digo para que la gente lo relacione rápido porque el que ha utilizado siempre pastilla Galfer, pues a lo mejor ahora puede decir, bueno, pero esto puede ser diferente, el material, la calidad. Me gustaría que contaras un poquito en ese aspecto. Correcto, los materiales siguen siendo los mismos. Es más, cada año, como pasaba en Galfer, se van evolucionando. Yo llevaba 16 años. Cuando empecé, teníamos el que usáis vosotros es el 1080, pero eso es una evolución del que se hacía. Anterior a ese había si quieres empiezo desde la gama más de calle a la gama más racing, dijéramos, ¿no? Perfecto. Para no liarnos. Nosotros de calle hacíamos la Sport, que es la High Performance, una pastilla orgánica. Ya introducimos, si quieres, un poco de tecnicismos para que la gente entienda diferencias. ¿Por qué una pastilla Sport puede costar, no sé, 100 euros, 200, 150 y una Racing puede costar el doble, ¿no? O casi el doble, dependiendo de la aplicación. Entonces, no es porque un fabricante, ya sea en este caso SDT, en este otro caso otra marca, ¿no? No es porque lo quieran hacer así, es porque los materiales son diferentes. Más Es caro, decir, evidentemente. sí, justamente antes he pesado dos pastillas para recordar más o menos, dependiendo de la pastilla, la diferencia.
pero estamos variando entre una pastilla deportiva de calle a una pastilla de competición. Estamos hablando que puede variar 200-300 gramos, según el formato. Justamente, siendo la misma pastilla, misma superficie, mismo material, o sea, bueno, el compuesto no, cambiando el compuesto, varía 200-300 gramos. Pues ahí es el tema. La pastilla de calle... 200 o 300 gramos, pero nos centramos en grosor de la pastilla, material que hay o porque es otro material completamente distinto, para que la gente le quede un poco claro. Esa diferencia de peso es por el material, el compuesto, o sea, el soporte es el mismo soporte, mismo grosor de pastilla, es decir, es todo igual, lo único que varía es el material. Entonces, el compuesto es diferente. Cuando hablamos de una pastilla de calle, primero que tiene que cumplir unas normas, en este caso la ECR90, es una normativa que salió hace ya muchos años. Entonces, esa normativa son pastillas orgánicas, ¿vale? Entonces, son pastillas que están hechas con fibras, tipo, pueden ser fibras aramidas, Kevlar, ¿vale? Son fibras siempre orgánicas, ¿vale? Luego, claro, estas fibras nunca vamos a llegar a una temperatura que puede llegar con una pastilla de competición. Cuando vas al segundo compuesto nuestro, que es el Racing, ¿vale? En este caso, no el que usáis vosotros, el que usáis vosotros es el de resistencia, ¿vale? Por debajo de ese tenemos el RT, el 1066, que ya estamos hablando de una pastilla que es semimetálica, está compuesta se llama semimetálica porque lleva proporción de compuestos de orgánicos, como hemos hablado de Kevlar, fibras aramidas, y luego lleva compuestos metálicos, ¿vale? Compuestos metálicos no, o sea, son en fibras, ¿vale? No es en polvo, son fibras, ¿vale? Como puede ser acero, por ejemplo, puede llevar. Y luego tendríamos la metálica, que es la que usáis vosotros en la C15, y se suele usar para resistencia, pero no siempre, dependiendo del vehículo. Yo siempre lo que digo, que cada vehículo es un mundo. Entonces, un poco la experiencia te lleva, porque también tengo muy buenos amigos que están corriendo, y los conocéis también, con Golf 2, y montan la RT, que no es una pastilla de resistencia, ¿vale? Sí, es una mixta, ¿no? Correcto. Sí, es más bien para la RT, la usamos, es semimetálica, y esto no lo había nombrado. Otra diferencia muy importante, aparte del compuesto, que eso sí que lo podemos notar, es el tema de que una pastilla orgánica frena desde la primera frenada. Aparte, las orgánicas, como están diseñadas para calle, no solo frenan la primera frenada, sino que además le hacemos un scorching. Scorching suena así a lo mejor un poco inglés, ¿no? Tal, y significa es como un prerodado de la pastilla. Hay empresas que la hacen con láser, nosotros lo hacemos con láser, y hay otros que lo hacen con temperatura, o sea, como con llama, dijéramos, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que si queremos unas pastillas rodadas, no es que la hayan montado en un coche y hayan rodado con él, correcto, sino que han sufrido este proceso que nos estás contando, ¿verdad? Sí, pero en ese caso, cuando son de competición, es cuando te lo preguntan, nosotros no lo realizamos. Pero sí que se puede hacer también, un prerodado, pero se hace diferente a una pastilla orgánica. Hay muchos métodos, ¿vale? Pero es otro proceso. Luego, el tema de que frenan desde cero. Entonces, las que lleváis vosotros necesitan cierta temperatura, porque tiene una estabilidad térmica que si no llega a una temperatura no funcionan tan bien. También esa ventaja que os da, que os dura mucho más. Cierto es, eso doy fe que la primera vuelta que damos de calentamiento y demás, normalmente, las primeras curvas nos frena la pastilla. Y te sientes un poco, como llegues muy colado a la primera frenada fuerte, dices, ¿esto qué es lo que es? Y eso ocurre con las pastillas que nosotros llevamos. Sin embargo, con una pastilla de un coche de calle, como se te cruce alguien en un paso de peatones, si ocurriese esto, pues estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, que estamos hablando de que son pastillas que para que frenen tienen que tener una cierta temperatura para que funcionen al 100%. No es que no vaya a frenar, sino que frenan a lo mejor un 60% de su capacidad, ¿no? Correcto. Correcto, por eso la gama que es de Racing, la que es, dijéramos, por decir algo, inferior, ¿no? Que es la que más se suele usar,
Lo bueno es que es muy compatible, o sea, es tanto para calle, pues la puedes usar en calle, la puedes usar en subidas, porque en subidas Ujú. justamente Claro, no le da tiempo a calentar los frenos. no, y aparte casi no frenas, y cuando frenas es porque necesitas un buen bite, Claro. el bite de la pastilla también es muy importante, que es al final la patada, ¿no?, que tiene la pastilla, para que nos entendamos. Nosotros lo conocemos mucho con el bocado, ¿no? El bocado, la mordida que tiene, ¿no? Sí, La pastilla. mordida, sí, mordida sería la palabra más bien traducida, ¿no? Y entonces también la usamos mucho para track days, ¿vale? Estupendo. Sobre lo que has comentado, también, si os habéis fijado, hay muchas pastillas, sobre todo se ve mucho en los coches de rally, porque son los que más ruedan de noche, que cuando hacen frenada fuerte sale fuego de los discos. Y evidentemente, pues nos ha aclarado el amigo David que hay muchos de los componentes, muchas de las fibras que lleva la pastilla son metales. Evidentemente, ese polvo que se genera por la fricción entre dos metales, como es el disco, y los residuos que pueda dejar la pastilla, pues a veces es el fuego, esas chispas que vemos de salir en frenada fuerte de los coches. Aparte que se puedan quemar otras partículas, ¿no? Pero quizás metal contra metal es lo que más calor va a producir y ese polvillo quizás es lo que vemos más llamativo, ¿no? En algunas frenadas, ¿no? Correcto. Eh, Después, eso con respecto a las pastillas, me gustaría, una duda que yo tengo, ¿cómo van adheridas, con qué pegamento va adherido el material de pastilla desgastable a lo que es la base de la pastilla, a lo que es el esqueleto? Porque eso tiene que soportar más fuerza todavía que casi cualquier otra parte del sistema de frenado, y es cómo va pegada la pastilla al chasis. A ver, ahora justamente estaba mirando, pero no he traído ninguna pastilla. Bueno, te lo digo. Hay varios sistemas, ¿vale? Normalmente nosotros ahora en las pastillas, ¿no? O sea, si yo cojo una pastilla, por ejemplo, no se aprecia, ¿vale? Lo que es el material, ¿vale? Aquí está el Sí, soporte y este ya sería todo el material. Pues resulta que aquí en el material, si esta pastilla hace, creo que son 17, no, 16 y medio. Esta pastilla hace 16 y medio de grosor, ¿vale? Una parte es el soporte y el resto es el material. Pues nosotros lo que hacemos entre el material y el soporte, normalmente cuando es para uso de calle y alguna pastilla de competición, no todas, según la aplicación que tenga. Lo que hacemos es una prepastilla, dijéramos, es 4 o 5 milímetros de un material que es material de fricción y adhesivos, ¿vale? Hay muchos tipos de adhesivos. Y entonces esto lo mezclan y lo hacen una preprensada. Arriba de esto hacen ya la prepastilla y entonces lo prensan todo lo que es la pastilla. Pastilla me refiero al material, ¿eh? El material sí. que lleva adhesivo y el soporte. Entonces esto hace una unión que nunca pasará, eso que habéis visto alguna vez en alguna pastilla, que salen entre medio del soporte y entre medio del material unas microgrietas. En tema competición Sí. hay muchos sistemas. Está el NRS, que lo usan muchas marcas. Nosotros en algunas sí que lo usamos. El NRS es un sistema que lleva unos ganchos metálicos, o sea, lo que es el soporte, lleva unos ganchos como unos garfios, que lo que hace es coger el material. Cuando llegas a una pastilla Vale. como la que me has enseñado tú y llegas al límite, normalmente se ven. Se ven si... Pero esa no lo lleva, por lo que he visto, creo. No sé si lo... Voy a cambiar la cámara, voy a cambiar la cámara para ver si podemos apreciar, porque por lo que tú dices, mira, aquí sí podemos ver, no se ven los garfios, una de dos, o porque nos lo hemos ventilado No, o porque no estaban. esa Pero sí es pastilla... cierto, Exacto, lleva esos dos tetones. Muchas pastillas claro, llevan... pero esto es un sistema bastante antiguo, que se sigue usando, porque al final se usaba sí, pues hasta... es efectivo. En las últimos modelos de vehículos ya no se usa, normalmente, ¿eh? Normalmente ya no lleva esa especie de... Esos se llaman tetones. Ajá, y mira, sin embargo, aquí se puede apreciar la prepastilla que tú nos has comentado, porque ahí se ve un cambio de material y puede que sea eso el fluido este que nos Yo has no, dicho de... no lo sé si Ferodo lo hace, no lo sé si lo hace así. Pueden ser adhesivos Ajá. también, ¿eh? Pueden ser lo que se ve ahí,
por un exceso de temperatura, ahí lo que te ha salido es como una especie de material como si fuera derretido. O sea, eso ha Sí, llegado a tanta temperatura que eso se ha puesto al rojo vivo y por ahí se te ha claro. ido, esto es como el agua, ¿no? Que busca su cauce, pues ahí se te ha fundido. ¿Ves cómo es de Mira, origen? Mira, aquí tengo la RR, ¿vale? Esta está sin estrenar. Y bueno, se intuyen también una especie de tetones, pero no se ve eso. Sin embargo, sí es cierto que aquí en medio, ¿ves? Sí apreciamos que hay otra cosa, parece. No te correcto. puedo decir qué es, pero parece que hay otra cosa en medio. Correcto. Aparte del NRS que te he comentado para competición, en competición también a veces se hacen unos pequeños tetoncillos que lo que hace es adherir, son redonditos y hacen adherir el material. Pero cada Adherirlo un marca, poquito más, ¿no? además de usar, normalmente usa el NRS, sobre todo para aplicaciones de pastillas como puede ser tipo esta, que Ajá. esta es de, bueno, Mercedes C63, también es muy parecida a la del GTR y mucho, un RS6 también la lleva. Y este tipo de pastillas sí que lleva, porque si podéis fijar, lo que es la pastilla es muy grande, hace 190, pero lo que es el material parece una pastilla de moto. Lleva poco Claro. material, que esto pasa mucho en las pinzas grandes. Poco Poco material, pero mucha superficie de fricción. correcto. Vale. Y Eh, si quieres, para sí, hacer los de los materiales, para que se aprecie, no sé si en la cámara se va a apreciar, no tengo mucha... Esto es un material orgánico, que se ve que, ajá. ¿ves que se ve más marroncita? Sí, sí, sí. Esta sería la Racing, la semimetálica. Es que no se va a apreciar mucho, igual con la luz. Sí, pero ya se ve un cambio en la tonalidad y en el grano. Y esto sería una RR, que es como la que lleváis vosotros. Que estas son de una pinza AP, la de 6 pistones grande. ¿Ves que se ve Ajá. más oscura Sí, sí. aún? Se ve más oscura y sobre todo el grano se ve más fino. O sea, hay, Correcto, el material está como más compactado. correcto. Muy También bien. yo, antes trabajamos también otros compuestos que yo todavía no trabajo, que eran que llevaban bastante carbono, ¿vale? Eran de competición sobre todo para turismo, para GTs. Son pastillas que tú, por ejemplo, cualquiera de estas pastillas que te he dicho, las tres, las puedes rebajar en un torno. Ajá. Puedes rebajar. Aquellas las podías rebajar, pero son compuestos tan metálicos y llevan tanta cantidad de carbono que se te Son comen la complicados mola, de... te comen la mola. Porque nosotros alguna vez Claro, también habíamos hecho algún invento, ¿no? Cuando te encuentras algún vehículo especial o alguna pinza muy antigua o algo que no ha tenido mucho mercado y no tienes la pastilla, pues habíamos partido de alguna otra pastilla, se puede y llevar habría adaptado. adaptado, o bien por corte láser o bien por corte chorro de agua, lo único que si la haces con chorro de agua te oxida la pastilla, la deja Claro, bastante fea, y si no, mecanizándola. Pero mecanizarla es lo más costoso, pero claro, siempre das una solución, finalmente, porque claro, si claro. tienes, hay clientes que tienen vehículos muy extraños, que igual hay 10 o 20 en el mundo, o incluso menos, y claro, Y no hay fabricante para esa pastilla, claro. exacto, exacto. No existen, porque al hacer una pastilla necesitas unos moldes. Normalmente el mismo molde a veces se usa para más pastillas. Y, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo para el Nissan Sunny o el 100NX, que están participando en resistencias de 4 o 6 horas, incluso creo que Cierto. alguno hace En las 24. 24 también. Pues yo estoy, ese coche no hay ningún, bueno, hay una marca, no diré cuál, pero hay una marca que las hace, pero no les aguantan. Duran 4 horas, 5 horas, 6 horas. Entonces yo estoy haciendo el compuesto en RT, primero para probar en RT. Y Ajá. lo hago porque el soporte no es el problema es la pastilla. Y lo saco de un vehículo bastante nuevo, de un Ford, casualmente que la pastilla es igual, único el soporte varía, pero el soporte se puede hacer, no es problema. El problema Vale, está vale. en la pastilla porque es lo que necesitas el molde. Entonces, claro, hacer un molde para 30 juegos, 50 juegos o Claro. aparte un vehículo tan... No te merece la pena, claro, porque el mercado ahí es muy escaso para lo costoso que puede llegar a ser un molde. Así Correcto, que los que estáis viendo, ¿no? Y los que después nos veréis en YouTube y demás, y tengáis algún vehículo raro y demás, pues es tan fácil como hablar
pues en este caso, pues con SDT. Y ellos se pueden adaptar perfectamente a las necesidades. Incluso trabajáis también, si os queremos pedir un grosor determinado, también lo podéis adaptar en ese caso, incluso, Sí, ¿no? también se puede hacer. Normalmente sí, si es a menos es sencillo, ¿no? Pero si es a más, siempre se puede hacer. Hemos hecho más de un invento a veces, ¿no? Sobre todo para el nivel de competición, porque de calle al final está todo inventado. O sea, sobre todo es para temas o resistencias o que han hecho, igual han colocado un disco más estrecho para tener más Sí, superficie de pastilla. alguna adaptación casi siempre ha sido este tipo normal. Bueno, resumiendo, tenemos, corrígeme si me equivoco, Sí, compuestos de pastillas orgánicos para calle, sí, semimetálicos para tanda, racing, etcétera, correcto. metálicos para competición y Sí. carbono también para competición. Bueno, yo me quedo en esos tres. Luego tendríamos, ya lo decimos, pues al final es sobre frenos, ¿no? Tenemos compuestos sinterizados, compuestos cerámicos y compuestos Ajá. carbonocerámicos. En cerámicos y carbonocerámicos yo ya estoy mirando cosas. Estoy mirando cosas para hacer, porque cada vez más es los clientes que tienen, o sobre todo en BMW, que montan un kit cerámico o carbonocerámico y luego hay poco mercado donde comprar ese tipo de pastillas. Entonces, es una cosa que estoy mirando. Es más complicado de lo que parece, por eso. Ventajas con respecto a lo que hemos hablado de la orgánica, orgánica frena mucho desde cero, metálica hay que calentarla un poquito. ¿Diferencia en cuanto a comportamiento, efectividad o algún tipo de tiempo de la cerámica con las otras que hemos visto? ¿Qué particularidad tiene ese material? A ver, la particularidad de los que, por ejemplo, de los carbonocerámicos o cerámicos, yo soy de la particularidad de que a mí no me gusta, o sea, no me gusta para uso de calle. Es verdad que son muchos los clientes que tienen un Porsche de alta gama, GT3 RS, y casualmente muchos a veces pasan a lo que se le llama hierro, o sea, que es volver tienes el kit, la opción de cerámico o carbonocerámico, que suele ser de mayor valor. Yo creo que una de las cosas que lo hacen es porque al final en su día se decía que los carbonocerámicos duraban de por vida y no es así, no duran de por vida. En competición se suelen cambiar y en uso de calle son bastante, si no haces tandas todo el día, o sea, si lo usas No 80% lo calle, aprovechas no lo prácticamente, ¿no? aprovechas y suele ser muy ruidoso. Justamente, hablando de ruido, existen unos adhesivos que son para el ruido. Justamente ya en breve ya os pondré un vídeo que Eso, eso era otro de los temas que yo te quería sacar. Nos va a poner un vídeo explicándolo, ¿no? no, Pero yo quiero que a mí me dé alguna pincelada, porque como sabéis, algunos de vosotros pues habéis visto que algunas pastillas traen como unas chapitas, unas pegatinas que vienen en las cajas y muchos pues decíamos, ¿estas pegatinas para qué serán? Y claro, mucha gente, sí existe la leyenda urbana de que es para que se caliente menos la pastilla, que entonces yo me gustaría, porque lo que nos has enseñado son esas pegatinas que se meten entre la pastilla y el émbolo de la pinza. Me gustaría que nos explicara un poquito para qué es eso, qué tipo de, si hay varios tipos de modelos, realmente cuál es su función y para qué podemos elegir una u otra. normalmente cada vez más, en todos los vehículos de calle, en todos los vehículos nuevos, del 2005 hacia adelante, lo llevan ya, todas las marcas lo suelen poner, todas las marcas para evitarse problemas de ruido. El tema está en cuando pasamos a pastillas deportivas o de competición. Normalmente no lo llevan. Entonces, suelen ser metálicos, algunos tienen como una parte gomosa, para que nos Sí. entendiéramos. Entonces, eso lo que hace es evitar el ruido. El ruido de una pastilla se provoca normalmente por dos cosas muy importantes. Una, que la pastilla sea de mala calidad Uh-huh. o que la pastilla sea de competición. Hay pastillas, por ejemplo, compuestos más metálicos o compuestos sinterizados, como hay una Sí. marca francesa que hace compuestos sinterizados y hacen mucho ruido en el uso de calle. Entonces, para esas pastillas, nosotros, que ya lo hacíamos en su día,
hacemos, nada, es esto el que pone SIM antirruido o anti-squell, ¿vale? Usamos esto porque a mí es un producto que tanto los clientes como yo lo he usado y me gusta mucho más que la pasta de cobre, porque la pasta de cobre al final sí que evita ruido, pero es transmisora de calor. Y además, cuando desmontas la pastilla, te encuentras que todo guarrísimo. el pistón, los guardapolvos, todo está hecho como si fuera una grasa. Entonces no es limpio y con esto es un adhesivo que se coloca en... Nosotros los hacemos en 3 tamaños porque también se usa en moto, lo usan bastante. El grande, que sería este y alargado, lo hacemos justamente para pinzas de 4 y 6 pistones, que suelen ser las pastillas más alargadas. Luego hacemos uno un poquito inferior, que suele ser para todas las pastillas, y uno más pequeño que es para pastillas de moto o pastillas traseras. Esto son 7 láminas que lo que hacen es, hay una lámina que es carbono, otra que es de Kevlar, hay varias láminas, entre ellas una adhesiva, hace 0,6 milímetros, ¿vale? No llega a 1 milímetro. Sí que es verdad que a veces está muy justo, pero bueno, normalmente no hay problema porque ya las metálicas suelen ser más gordas que esta, suelen estar en 0,8, 0,9. Entonces, esto lo que hacemos es, lo bueno es que es moldeable, ¿no? O sea, se puede modular y es muy fácil. Se coloca en la pastilla, se corta con un cúter lo que sobra y ya está colocada. Siempre es importante limpiar la pastilla. Sobre todo, para que pegue bien. Sí, sobre todo porque normalmente no se coloca cuando las pastillas son nuevas. Tú te compras unas pastillas de competición, porque en pastillas de calle lo van a usar cuando ha habido una garantía. Es decir, si una pastilla de calle, sea la marca que sea, te hace ruido, o la cambias o a veces colocando este shim lo solucionas. Porque al final el ruido viene provocado en la vibración del pistón con la pastilla. O sea, cuando vibra la pastilla dentro de donde va colocada, el roce con el pistón, con el émbolo del pistón, dijéramos, pues hace ese chillido tan desagradable como a bicicleta antigua o autobús, ¿no? Aquellos autobuses que no hacen mucha revisión. Para que la gente lo entienda, que a veces pensamos que lo que hace ruido es el disco contra la pastilla, pero no, tú me estás confirmando que casi siempre el ruido desagradable lo hace la pastilla vibrando contra el pistón de la pinza. Correcto, por eso nosotros con esto lo hacemos. ¿Qué problema hay? Que normalmente esto es adhesivo, es un tipo adhesivo tipo 3M que adhiere muy bien. Entonces, normalmente en uso de calle no se suele caer, no se suele salir, ¿vale? Porque al final no tiene, los originales normalmente van pegados o llevan una especie de grapitas y se engancha la pastilla. Cuando haces muchos track days sí que se te puede llegar a salir, ¿vale? Es difícil, pero si se sale, a ver, no te va a pasar, lo único que te puede volver es el ruido. El tema está en que lo más importante es limpiar muy bien la superficie del soporte de la pastilla. Y es muy importante que va siempre colocado, parece una tontería lo que te voy a decir ahora, pero este es el material, ¿no? Siempre se coloca en el soporte. No. En el chasis. Habrá habido algún caso que lo ha puesto entre el disco y la pastilla. Sí, ha habido algún caso. Entonces, se parece una tontería, pero yo cuando empecé me pasó un caso así y llevaba muy pocos años y aparte era jovencito y no llegaba a entender qué había pasado, pero al final deducimos con una foto que nos enviaron, ya te hablo del 2002, 2003, nos enviaron una foto y claro, deducimos que estaba mal colocado. La habían achicharrado. ¿Eso también ese dispositivo reduce también la temperatura que puedan alcanzar los frenos? Más bien el pistón, porque aquí el riesgo que corremos o que nos asustamos a veces cuando sobrecalentamos los frenos es que se nos queda el pedal blando. Entonces, mientras más aislemos el calor de lo que es el circuito hidráulico, pues más ventaja tenemos o menos posibilidad de que tengamos este problema de sobrecalentamiento de freno. Entonces, ¿reduciría este sistema también la temperatura? Sí que reduce. No te puedo decir que reduce mucho, pero hace un pequeño corte de temperatura, ya que al final son varias láminas
¿vale? Son fibras, y lo que hace es, el pistón no está apoyando sobre la superficie metálica de la pastilla, sino que está apoyando sobre una superficie que hemos colocado. Entonces, sí que reduce algo. No una barbaridad, pero ayuda a evitar quizás problemas de temperatura, ya que a veces los problemas de temperatura en el líquido, porque a veces el problema de temperatura no está en el líquido, sino está en la pastilla, que el conjunto de disco y pastilla Se calienta mucho y con esto a lo mejor no ayudaríamos nada, ¿vale? Porque necesitaríamos a lo mejor una canalización para refrigerar más los frenos y entonces así se solucionaría. Es importante eso, porque a veces nosotros en España llevamos también unos shims, que son unas placas ¿sí? específicas para cada modelo de pastilla de competición. Se hacen en Italia, están patentadas por, igual os sonará la marca Evo Corse, que es una marca de llantas. Sí, tanto. Ellos tienen unos shims que se llaman PDF, que nosotros yo los conocí a ellos ya hace muchos años en una feria de Birmingham que tú también conoces. Y entablé bastante de amistad con ellos y comenzamos a usarlos. Van muy bien, pero para uso de competición solo. En esos están rebajando unos 30, 40, 50 grados la transmisión de temperatura a la pinza. O sea, a la pastilla al líquido, mejor dicho, porque a la pinza al final coge la temperatura. Pero sobre todo al líquido, Pues, que es lo más importante. 30 a 40 grados, hablando en estos términos, pues la verdad que es una cifra importante, ¿no? En reducción de temperatura. Pero Hablando de temperatura, dime. Es una placa diferente a esta, no es modulable, tiene la forma de la pastilla, estamos hablando que esto está entre 5 y 12 euros y aquello vale 110, 130 euros. Lo bueno que aquello tú le aplicas una gota de Loctite, por ejemplo, le aplicas una gota, lo pones en el soporte de la pastilla y te durará toda la temporada normalmente, a no ser que sea un coche muy problemático de frenos como era el Clio 4, que llevaba unas pinzas específicas de circuitos y ese, incluso con esto, tenían problemas de temperatura. Pero ayuda mucho. En TCR o Mundial de Turismo se usan este tipo de placas. Vale. Por curiosidad, ¿qué temperatura consideramos crítica? ¿A partir de qué temperatura tendríamos ya problemas de freno? A ver, aquí es lo de siempre. Es difícil. ¿Dónde, no? Porque lo más importante en el conjunto de frenos, porque siempre que hablamos de problemas de frenada pueden ser pues debido a temperatura, debido al compuesto de la pastilla, debido al líquido, al estado del líquido, hay muchos factores, ¿no? Entonces, siempre, yo no diría cuál es la que es problemática, sino cuál es la no problemática. La no problemática es el equilibrio, ¿no? O sea, el equilibrio que puedas tener un buen equilibrio entre un buen líquido, un disco, ahora hablaremos de discos y de líquido, pero cuando tú coges un equilibrio entre una pastilla, el líquido y el disco, si trabajas en una temperatura óptima, que es dependiendo la calidad de la pastilla, dependiendo la calidad del disco y la calidad del líquido, tendrás la temperatura óptima, ¿no? Porque no porque lleves las mejores pastillas del mundo no te vas a quedar sin freno. Correcto. Evidentemente, hay que buscar un equilibrio. Esto viene un poco a tenor a lo que yo he contado al principio con respecto a poner frenos grandes a los coches y no tocar la bomba. Entonces, lo ideal es el equilibrio entre ambas cosas. Ahora que has sacado el tema de los discos, voy a cambiar la cámara y si te parece vamos a hablar un poquito de discos, ¿vale? Tengo aquí algún material que os voy a enseñar y vamos comentando. Mira, vamos a empezar primero un disco de los más sencillos que hay, un disco macizo. Estos son los que llevan normalmente algunos coches que no de baja gama, ¿no? Que no están provistos de muy buenos frenos. Y este concretamente es trasero. Este es el que llevamos nosotros en las ruedas traseras en la C15. Disco macizo. Después tenemos otro y sin ventilar. Después os voy a enseñar el disco delantero que llevamos nosotros en la C15, ¿vale? Este ya tiene su curro, tiene sus 24 horas hechas, se ve las líneas de desgaste, los bordecitos. Este es un disco ventilado.
Ventilado porque no lleva ningún tipo de rayadura ni agujero, pero ventilado porque, si os fijáis, es como si fuesen dos discos, como el que os enseñaba antes, pegados por en medio por por unos soportes del propio disco, que lo que hacen es mantener un espacio, ahí lo vamos a ver mejor, mantener un espacio para que el aire circule por aquí en medio, ¿vale? Este es el disco ventilado. Ahora os voy a enseñar otro tipo de disco que tengo por aquí. Esto ya es material de educación. Este disco es de un 207 Super 2000, ¿vale? Ahora veréis la comparación de tamaño, no tiene nada que ver con el que llevamos en la C15. Este disco es ventilado, evidentemente, es rayado, no está perforado, pero es rayado. Y aquí tenemos un cambio de material. Y esto incluso tiene un poquito de holgura. Esto es un núcleo flotante, ¿de acuerdo? Esto, digamos, que lo que hace es que mantiene cierta movilidad entre la superficie de frenado y el eje del coche, ¿vale? El eje de la mangueta. Esto sirve para dos cosas, y ahora, si eso me corrige, David, sirve primero para disminuir la temperatura que existe entre el buje y, o sea, entre la zona de fricción y el eje del buje. Y aparte, esta pequeña holgura que tiene nos permite que cuando la pinza, nos mejora mucho la mordida que nos da el disco sobre la pinza. A veces, si llega una parte de la pinza antes que la otra, pues esto lo que nos hace es que nos da una frenada más estable. Aquí veis la diferencia entre un disco y otro. La verdad que es importante. Y ahora os voy a enseñar otro disco que tengo por aquí. Además, Álvaro, ¿sí? Tiene, además, Dime. el último disco que has enseñado, añadir que tiene mano, porque la ventilación interior, Sí, las aspas, correcto. que lo que interesa Van no en es... una dirección o en otra. Eso es muy importante. Es Muchas veces se monta... el dibujito. No, me refiero a las aspas de ventilación. Sí, las aspas, correcto. Las aspas de ventilación del medio, que están orientadas para que cojan aire. Sin embargo, el primero que yo os he enseñado, el que llevamos en la C15, no tiene mano. Estas aspas van completamente perpendiculares, van rectas. Estas, si la miramos así o si la miramos así, varían el sentido. De manera que estas aspas ayudan a que el aire también circule por dentro de la parte ventilada. Aparte, para saber la mano, os voy a contar una cosa también. Este disco es de Peugeot Sport. Peugeot Sport, para solucionar ese tipo de problemas, siempre distingue entre rojo y azul. El lado rojo siempre es el lado derecho y las piezas que están marcadas de azul siempre son del lado izquierdo. Tontería de los franceses, pero muy efectiva. Nosotros, de hecho, lo aplicamos también en nuestra C15. Si algo funciona bien y ha habido gente que con una sencilla idea le dan soluciones, pues nosotros también lo aplicamos. De hecho, como habéis observado, la C15 lleva ruedas naranjas y ruedas azules. Y lo hacemos precisamente, ya lo contaremos en otro vídeo, en otra historia, para guardar mano, para saber para dónde están montadas unas gomas, cuál es el sentido de giro y cuál es el del otro lado, ¿no? No solo con los neumáticos, lo hacemos también con las piezas que guardan mano. Mangueta, brazo de suspensión, etcétera, ¿no? Y es una forma para localizar el material de manera visual y no tener problemas. Date cuenta que hacemos una asistencia de 7 minutos y tenemos que hacer muchas cosas, todo lo que nos facilite el trabajo. Bueno, a eso hablando de la mano. Ahora os voy a enseñar otro que tengo aquí, otro disco. Este es de un Porsche GT3, ¿vale? Este disco es taladrado y ventilado. Este también guarda mano, porque si os fijáis, las aspas vienen con orientación, ¿vale? Este lleva también un núcleo de otro material, no llega a ser flotante, no tiene tanta holgura como el otro que hemos visto, pero sí es cierto que están unidos también por diferentes puntos, ¿vale? Aquí lo voy a tumbar para que veáis la diferencia de esos tres discos. Y por último, otro disco, otra forma de disco que podemos ver. Este, si es más de calle, este es rayado, taladrado y ventilado. Este sí lleva
un poco el popurrí de todos esos tres. Este lo lleva todo, ¿vale? Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco con respecto a los discos, porque vosotros también tenéis que tener este tipo de conocimiento. ¿Alguna cosa que yo me haya olvidado o alguna cosa que me haya dejado atrás? Respecto a los discos, bueno, yo te puedo añadir la diferencia o la mejora, ¿no? Entre un disco liso, un disco rayado y perforado, un disco perforado. Correcto, sobre todo eso, porque a nivel de usuario, la gente dice, no, es que tengo mi BMW que le he puesto unos discos rayados, taladrados, la gente a veces piensa que mientras más agujeros, más boquete, más rajas lleve un disco, es mejor. Correcto. Yo, aparte, el tema de discos es una cosa que siempre soy bastante directo, por el sentido de que, no sé, mucha gente le pregunta, oye, ¿qué discos llevas? Bueno, pues llevo un disco rayado o con este tratamiento. ¿Y qué pastillas? Y te dicen, pues las que me han puesto. Y yo digo, vale, digo, disco, al final es una fundición. Hay mejores fundiciones, peores, pero al final da igual que pongas una u otra. Es una superficie donde frena la pastilla. Sí que es verdad que según la calidad del disco, también la pastilla frenará mejor. Pero si tú pones un disco muy bueno y una pastilla sencilla, no va a quedar más estético, sí, pero no va a ser una cosa que digas, he ganado mecánicamente en seguridad, no. Entonces, partiría los discos en dos, que tú ya has enseñado una gama bastante amplia, partiría los discos en dos tipos, de una pieza y de dos. Esa sería la salida inicial, ¿no? Diferencias, que el de una pieza pesa más y el de dos piezas pesa menos y además hace un choque térmico que rebaja la temperatura, ¿vale? El efecto que hace lo del núcleo de aluminio, duraluminio, hay varias calidades. Esa sería la función más, así dijéramos, uso de calle, circuito. En competición ya es otra historia. Si hablamos de alta competición ya no, pero si hablamos a lo que es usuario, que puede ser para uso de track day, uso de calle, mejorar la frenada, tendríamos que partir en eso, en un tema de peso. Entonces, yo siempre... Pues para que sea gráfico, disco de una pieza, todo en la misma fundición, aunque tenga diferentes rayados, ventilados, pero esto es una pieza. Y en dos piezas es cuando tenemos dos tipos de materiales bien diferenciados y unidos pues por algún tipo de fijación. Superficie de fricción y soporte. Y en aquel caso, pues lo mismo. Esa básicamente es tu diferencia o tu separación entre un tipo de disco y otro, Correcto. ¿verdad? Luego ya, que sea rayado, perforado o liso, lo puedes tener en ambos casos, ¿vale? Entonces aquí es un poco cuestión de la aplicación. Yo el tema del perforado no me gusta. No, el perforado, dependiendo del uso, si es un uso normal no vas a notar la diferencia en el sentido de que no te va a dar problemas, pero si es en uso circuito, cambios bruscos de temperatura, tienden a requebrajarse, a salir microgrietas de lo que es las perforaciones. Cierto, eso en rally ocurre frecuentemente. En rally los discos de pronto pues cogen la temperatura súper rápido en un tramo y lo mismo depende de las circunstancias, si está lloviendo, si tal, lo mismo el disco se enfría también con la misma rapidez con la que se ha calentado. Ese tipo de cambios de temperatura, yo puedo dar fe de que al final la grieta, o sea, los agujeritos terminan grieteándose y seguramente pues venga relacionado por esos cambios de temperatura tan bruscos y esas dilataciones del material. ¿Es Correcto, así? es que esas microgrietas en uso de competición al final te acaban saliendo también en un disco liso o un disco rayado, ¿no? Pero en un perforado saldrán mucho antes y aparte estás expuesto a que el disco se pueda llegar a destruir. Como yo recuerdo Sí. hace unos años en una bajada de Aragón, creo que Nasser destrozó un disco. Creo recordar un amigo con la parte, se quedó una pieza de disco. Y eso ha pasado mucho en circuito también. Entonces, tema perforado, yo lo evitaría porque el peso, hay mucha gente que dice, no, es que quito peso. En un vehículo sí que el peso suspendido puede ser importante, pero no es una moto. Entonces, no, Ajá. para uso de calle es como pasa con el núcleo de aluminio. Puedes quitar 1 kilo, 2 kilos o incluso más según la marca,
pero finalmente el coste vale 3 o 4 veces más que un disco de una pieza. Claro. Yo no sé hasta qué punto, según... Interesa el coste-beneficio, ¿verdad? Correcto. Y luego el tema del tipo de superficie, del disco si es rayado, lisa o perforado, yo creo que varía un poco la aplicación. Si tú es un vehículo que lo que quieres es estético, ya sabiendo que es estético, pues da igual que montes perforado, rayado o liso. Si es uso en vuestro caso, que hacéis 24 horas, por eso a mí me gusta cuando a mí alguien me pregunta y me dice, quiero unos discos rayados. Yo digo, a ver, ¿qué finalidad le das al vehículo? Entonces, según la finalidad, yo les pongo, si tú quieres hacer 24 horas con disco rayado, hazlas. Pero yo, por ejemplo, para uso de 24 horas o resistencia, recomiendo el liso, como recomendáis, como estáis vosotros y la mayoría de equipos. Evidentemente, es que al final nuestra conclusión ha sido esa. Es el más seguro, es el más barato y además es el que menos complicaciones te puede acarrear por desgaste, porque al tener una superficie completamente lisa va a desgastar menos la pastilla, porque aunque parezca que no, esas micro perforaciones o rayaduras que pueda tener, al fin y al cabo son bocaditos que le vas dando a la pastilla y seguramente está eliminando material que no tendría por qué eliminarse. Sí, y aparte, nosotros queremos que nos aguante. Aparte, si algún piloto a veces deja presionar un poquito el pedal o siempre va a trabajar, no es lo mismo una superficie lisa que una superficie con rayas. A ver, yo he hecho 1000 pruebas, ¿no? En mis vehículos siempre, pero aparte de la que te puede decir un cliente, pero de luego lo que tú vives, ¿no? Yo en 5000 kilómetros en Marruecos me he vuelto sin rayas y con un Claro. tener que cambiar discos. Entonces, al final la fricción es mucho mayor. Entonces, si tú usas el coche para track days, puedes usar un rayado con una pastilla de competición, pero tienes que tener en cuenta que la fricción siempre va a ser mayor. Entonces, es lo que hablamos del equilibrio, ¿no? Entonces, no pongas un disco rayado para hacer track days con una pastilla deportiva. Monta una de competición porque la temperatura es mayor. Entonces, ahí va ligado también el líquido. ¿Qué líquido estás poniendo? ¿Un 4, un 5.1, ¿vale? Claro. Entonces, Ha venido el comentario perfecto para hablar ahora del otro tema importante que teníamos que tratar. Aquí tenemos numerosas opciones. ¿Por qué hablamos de opciones? Normalmente sabemos que el líquido de freno es fundamental para el tema del calentamiento del sistema y demás. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿cómo diferenciamos? Bueno, la marca y sobre todo esta inscripción, ¿no? 5.1, este 2.4, bueno, este es un compuesto de AP que es el 551. Para que la gente se aclare y se entere qué líquido es mejor en cada circunstancia. No porque el número 5 o 3 o 4, porque el número sea superior, significa que ese líquido va a ser el que mejor te va a funcionar. Me gustaría que nos hablases un poco sobre los líquidos porque es otro tema vital en la competición y sobre todo en lo que nosotros estamos hablando, que es la resistencia. el líquido es muy importante la numeración porque el que sea 4 o 5 trae al error a muchos usuarios porque piensan que al ser 5 es de mayor Calidad. que no un 4. La diferencia básica, la básica hablamos de, aparte de las temperaturas que ahora lo diremos, pero la básica entre un 4 y un 5 es que el 4 no tiene tanta absorción de la humedad como el 5. El 5 tiene una absorción de la humedad brutal. O sea, estamos diciendo que se estropea el líquido. Entonces, yo soy anti 5. Ahí has enseñado uno de 5 de Galfer, que no lo tuvimos mucho tiempo porque nos daban muchos problemas. Entonces, ¿te vale la pena? No. Entonces, el tema está, si hablamos de temperaturas, tú el que has enseñado era un SuperDot 4. A ver, al final es un 4, ¿no? Entonces, el SuperDot 4 a veces llega a 260, 265. Un Dot 4 igual llega a 230, 240. También hay que ver cada marca
la composición, o sea, hay DOT 4 que llegan, tienen un régimen, un rango de trabajo, ¿no? Entonces, el DOT 5.1, estamos hablando que si lo lees ahí, creo que era 280. Te hablo un poco de memoria, 280 o 270. ¿Puede ser? 265 este que tenemos aquí. Y el Super DOT 4 que tenías allí creo que es 260, si no lo recuerdo mal. 260 por 5 grados, evidentemente estamos eliminando un riesgo de otra avería por lo que nos estás contando, porque la humedad es el primer enemigo de los conductos interiores de los frenos, ¿no? Correcto. Entonces, el que lleves ahora vamos a la suposición que tú llevas las mejores pastillas del mercado, que tú creas que son las mejores, que aguantan mucha temperatura, unos buenos discos de 2 piezas, núcleo de aluminio flotante y el líquido, llevas un 5.1, pecarás. O que no hayas revisado el líquido. Yo te haré una anécdota que cuando corría con el Golf, a ver, lo hacía básicamente porque era lo que tenía, ¿no? No seré sincero, o sea, no voy a decirte ahora que había compañeros que corrían con el Castrol SRF. En aquella época valía más caro que ahora. Y entonces yo lo que hacía, yo tenía el 5.1 en Galfer, patrocinaban, y el 4. Pues nosotros corríamos con el 4, que llega a 260, lo que hacíamos, cada carrera cambiábamos líquido. Acaba la carrera, cambiábamos líquido. El bote este, estamos hablando de 5 o 6 euros, pues cada carrera gastábamos esos 2 botes, pero lo cambiábamos todo hasta que no salía el líquido transparente. Que la más fácil de ver el líquido es el color, aunque luego hay aparatos que te lo pueden medir si está bien en buen estado o en mal estado. Pero, y hacíamos eso. Cuando eso, te hablo de hace 10, 12 años, que no estaban tan puestos a lo mejor los líquidos, estos que cada vez han salido más líquidos, que son los famosos 4 Racing, ¿no? Que normalmente le dicen líquido Racing, pero no deja de ser un DOT 4 con una formulación de competición. Entonces, cuando alguien quiere montar un líquido, cuando va a hacer tandas o va a correr, yo soy partidario, no uses Super DOT 4 tampoco, porque es 260, el 5.1, olvidarse, y a coger un DOT 4 de carreras, que el DOT 4 de carreras, respecto a estos 260, 265, 280, porque hay 5.1 que llegan a 280. Siempre hablamos del punto de ebullición en seco, no en húmedo. En húmedo aún es inferior, es 130, 170, ¿no? Pero en seco. Un DOT 4 de carreras estamos hablando de 310 grados a 325, 328, que pueden llegar los mejores DOT 4 de carrera, ¿no? Como puede ser el Castrol SRF, el de Elles, que creo que son 326, 328. Aquí tengo el AP Racing, el 551. ¿Sí? Aquí te viene detrás una leyenda un poco de los tipos de líquidos. 80 a lo mejor, ¿o no? Aquí tenemos el PRF 660, tenemos que nos llega a 309 grados. O sea que eso es ya... no, perdón, 399 grados. Sí. Y, por ejemplo, aquí tenemos un 2.5.1, 369, AP551, que es este bote, 304, ¿vale? Eso es un poco que cada líquido al final te vienen las instrucciones con la temperatura de ebullición que tiene. Pero en resumidas cuentas, al final es muy complicado que llegues a esa temperatura y a lo mejor, pues es lo que tú dices, si te gastas un dinero extra en un líquido más caro, pero es un líquido que va a tener un mayor mantenimiento, que lo vas a tener que cambiar, y a lo mejor entre cambio y cambio utilizas el coche para hacer 2 tandas, pues no te merece la pena, porque entiendo que el líquido con mayor absorción de humedad, ¿qué tiempo puede durar para tenerlo que cambiar, que tú veas que ya esté en mal estado? Dependiendo, pero el 5.1 además no se puede mezclar con los otros porque es diferente la base. Entonces, pero no es cuestión de precio, porque un buen DOT 4 de carreras es mucho más elevado que un 5, ¿no? Pero la gente se confunde mucho por la numeración, que siempre cuando dicen 5, pues parece, ya te digo, era un error que nosotros tuvimos también en su día, y cuando hay 4 de carreras, que el coste es superior, ¿no? Pero van mucho mejor. Yo, no sé, no soy partidario. Bueno, vosotros en este caso tampoco, porque usáis un 4. Nosotros usamos un 4 también. Por 2 razones básicas, igual que con el disco.
por el precio, porque cambiamos de líquido después de cada carrera, y por precisamente porque el 5.1 a veces nos ha dado quebraderos de cabeza, nos ha dado problemas, hemos tenido que tirar pinzas por lo mismo, porque se queda el coche parado un tiempo con el líquido dentro, cuando quieres acordar, pues se ha comido los retenes o la pinza no tiene el mismo tacto, una se queda bloqueada. Entonces, al final hemos decidido usar el 2.4 y no Es, utilizamos el 2.5. es un tema que no habíamos nombrado. El 5.1, el 5 también es más abrasivo, o sea, es más corrosivo. El líquido de por sí es corrosivo, pero el 5 aún es más corrosivo. Y un tema importante es ese, que al final, luego a la hora de sangrarlo, también es más complicado. Por el tema de la humedad y todo, es mucho más complicado que no un 4. Parece una tontería, pero a veces sangrar un 5 te da más faena en el tema de que siempre te queda alguna burbuja o no es sencillo. Bueno, y ahora voy a sacar a la luz otra cosa que me gustaría también que nos comentara, porque yo antes lo he presentado un poquito así de rapidez, y es el tema de los latiguillos, ¿vale? Los latiguillos que también vosotros sois fabricantes de latiguillos. Correcto. Me gustaría, Tengo aquí alguno, si quieres. Vaya. Aquí tengo los del BMW para resistencia ahora mismo. perfecto, nos enseña, y así vemos también la calidad del material que tiene, Nosotros, ahí va. en este caso, lo hemos hecho naranja, ¿vale? Bueno, por un tema de que es un color que se ve bien cuando si te cae algún líquido o algo, ¿no? Pero Sí. es más que nada estético. Al final, para calle recomendamos siempre los negros, que son como los que tú tienes ahí. El seguro para la ITV, ¿no? Sí. Que sepas, en su día en Galfer los hacían metálicos y le ponían un recubrimiento, pero al final en moto se Sí. usaba el negro y en auto no. Y yo un día cogí y dije, ostras, ¿y por qué no usamos el latiguillo negro Negro para coche. para coche? Dijeron, ostras, pues vamos a hacerlo. Y se acabaron los problemas, pues le poníamos un helicoidal, que era como un plástico que se enrollaba Sí, así, sí, sí, sí. que lo tienes que haber visto. Y al que hacía los latiguillos, que aparte tengo muy buena relación con él, me decía, era un por saco, porque claro, Era un coñazo al liar cada latiguillo. aparte el tío ya lo cortaba de la medida, porque aparte, y siempre se veía el metálico. Entonces, claro, yo entré al final allí en la época del tuning, con 21 añitos, con el tuning, y luego me reconducía a la competición. Y esto fue un cambio, porque claro, en la época tunera, el latillo que fuera Mientras metálico, más llamativo, mejor. perfecto, pero a la que se pusieron las ITVs complicadas, pues fue un cambio a hacer, ¿no? Y fue pura casualidad, porque en motos sí que se usaban de colores, pero en automóvil se usaban metálicos. Y además, cuando es solo metálico, porque la gente siempre es lo que... Pero tú ya me has introducido y lo has acabado, porque al principio has hablado muy bien de todos los latiguillos. La malla metálica, al final es un protector, porque realmente, mira, tú que lo tienes ahí así, es teflón, normalmente siempre es teflón. Es teflón, que es inexpandible, ¿vale? No hay manera de que se expanda, lo único que se puede perforar a lo mejor pero es complicado. La malla metálica es muy importante porque protege, a veces un latiguillo, sobre todo cuando, a mí me ha pasado, de algún cliente que le había pasado, que se hace un latiguillo a medida, se calcula, a lo mejor el cliente te dice una medida, no calcula la extensión de la suspensión o el Sí, roce, o por donde lo sí, sí. lleva, porque has montado otro tipo de pinzas y le roza. Entonces, al rozar, la malla metálica soporta mucho, ¿vale? Soporta mucho. Entonces, si además lleva el protector este de plástico, que bueno, es como un PVC, es bastante grueso también. Entonces, es doble protección, no solo por el tema de color, sino que además está protegiendo, que es muy importante eso. Uh-huh. Eso con respecto a los metálicos, aparte del evidente cambio de diámetro que hay con uno de calle. Es que al final el tema de la dilatación es muy importante en el de goma respecto al metálico, pero muy importante. Tengo algún conocido que ha tenido en circuito sobre todo con coches ingleses traídos que, bueno, y se le han estrangulado los de goma y, bueno, se ha quedado sin frenos. Entonces, el tema está en que el metálico, el teflón, siempre es, el caudal es, o sea, al ser inferior tiene mucho más caudal.
Y Claro, ahí ya la respuesta de frenada es mucho mayor, porque cuando viene a ser como el tema de las bombas, o sea, si tú tienes un diámetro de 5 y ahora le metes uno de 3, con menos pedal, más reacción, ¿no? De la frenada. correcto. Ahí pasa lo mismo, para que lo entendáis, dentro de este latiguillo de serie que tiene menos diámetro, estoy dándome cuenta que el material no lo tenía limpio porque no vean las manos que se me han puesto de... Pero bueno, no soy mecánico, pero bueno, así se ve que somos currantes. Entonces, al final, lo que tiene es menos líquido circulando dentro del circuito, por lo tanto, lo que tú dices, más caudal que se mueve con menos pedal y la reacción del pedal, pues mucho peor tacto cuando tienes un material que no se extiende, inextendible, y cuando tienes circulando más volumen. Es cierto, así, ¿no? Y después otra cosilla, este tipo de latiguillos que traen metálicos, ¿qué opinas tú de ellos? Los que traen muchos vehículos de serie en partes no móviles, porque lo normal es que en partes no móviles por la carrocería, pues vienen este tipo de latiguillos, y en partes móviles, pues viene el latiguillo de caucho de toda la vida. Pues, a ver, esos tienen que estar, ¿no? Pero lo que sí que nos encontramos es que cada vez más muchos modelos salen con ese latiguillo metálico prensado en el de goma. ¿Sí? Y eso es un problema. O sea, No el lo mismo puedo cambiar. latiguillo metálico prensado. Entonces tú no puedes cambiar el de goma, tienes que cambiar todo el latiguillo El sistema. metálico y el de goma. Esos latiguillos tienen un problema que a veces, según la manipulación al desmontar el latiguillo original, o según, porque claro, tú ahora montas unos latiguillos metálicos y a lo mejor el coche tiene 20 años y eso no se ha desmontado jamás. Si el latiguillo Anda. está bien, no es una pieza que se desmonte como puede ser una pinza que puedas aflojarla pues más de una vez en la vida del coche porque cambiarán las pastillas o los tornillos de rueda, ¿no? Entonces, imagínate, claro, un tornillo, una tuerca, que puede ser de un latiguillo, en un latiguillo que suele ser de cobre o metálico, ¿vale? Que está cogido normalmente al chasis, pero a veces tiene cierta movilidad. Entonces, si tú al manipularlo no vas con cuidado, puedes romperlo. Entonces, sí que es verdad que hay kits, hay empresas que se dedican a hacerlo, pero es difícil localizar, pero también venden kits para ese tipo de problemas. De Porque tú cuando problema, ¿no? rompes el latiguillo fijo del coche, el de la carrocería, digámosle, tienes que cambiar toda la línea y tienes que cambiarla a poder ser también fija, porque claro, Uh-huh. esa tú ya le haces la forma, doblan el tubo y todo y le dan la forma. Entonces sí que es verdad lo que tú decías, que de cara a las piedras son problemáticos. Pero cuando es un coche de competición que pueden picar piedras, que es lo más lógico, ya cambian todas las líneas y ponen todas las líneas normalmente por el Y, y interior por del el vehículo. interior. Correcto. Uh-huh. Pues muy bien. Después, una cosa que se me ha quedado antes en el tintero con respecto a las bombas y a los diámetros, me he acordado ahora, ¿Sí? eh, muchas veces, y esto lo cuento porque nos ha pasado a nosotros, nosotros llevamos esta bomba de 23, de émbolo de 23, que para la pinza que llevamos es la idónea. Pusimos la de 25, pero con un mínimo movimiento de pedal el coche pues nos hacía el invertido. Entonces tampoco... Y se nos ha planteado lo siguiente. Nosotros por lógica decíamos, vale, cuando tú accionas la bomba, tú estás apretando desde aquí en aquella dirección. El pistón, el primer cuerpo que comprime es este y el segundo es este. ¿Dónde coloco el circuito trasero y el delantero? ¿En el primero que se acciona, en el primer cuerpo o en el segundo cuerpo de la bomba? ¿Qué me interesa que el coche frene? ¿Antes de adelante y después de atrás o al contrario? Entonces, esto fue una duda que nos surgió y le dimos un montón de vueltas al asunto. De hecho, lo probamos de las dos formas, a ver si el coche hacía algo diferente. Y es tan sencillo como mirar un poco las bombas, porque la propia bomba viene diseñada para que, aunque por lógica tú digas, vale, el primer cuerpo se va a accionar antes, pues lo pongo adelante para que el coche primero frene de adelante y después de atrás, por el tema de los pesos en vacío, las inercias que te pueda generar el coche, ¿no? Pero, sin embargo, el coche no iba, el coche no frenaba. Y es que muchas bombas como esta es una Bosch, a ver si consigo ponerlo, si os fijáis, en este cuerpo mirad el diámetro del agujero y mirad el diámetro del otro agujero.
no sé si se aprecia, pero es que este es casi el doble que el diámetro de este, ¿vale? Entonces, evidentemente, ya nos está diciendo la propia bomba que va para la pinza de adelante y que va para las pinzas de atrás. Parece una tontería, pero esto a nosotros nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Aparte, parece que algunos fabricantes, lo leí por ahí en algún sitio, ya ellos deducen de que aunque se accione este primer cuerpo, como el recorrido normalmente de latiguillos hacia atrás es mayor, pues ese pequeño delay lo compensa por tener el primer cuerpo accionando en primera instancia, ¿vale? Es un comentario que no tenía no tenía mucho que ver, pero bueno, me he acordado ahora al ver la bomba y ha sido una cosa que no ha pasado a nosotros, seguramente a mucha gente le haya pasado algo parecido o tenga problemas con los frenos y es porque sencillamente hayan colocado, cambiados los latiguillos en la bomba. Bueno, no sé, yo creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes. ¿Crees que se nos ha quedado algo en el tintero, David? Yo creo que no, que ya al final, aparte, ya llevamos hora y media, ¿no? Yo que pensaba, yo Eh, digo al principio, digo, faltaban 10 minutos y digo, jolines, primer directo. ahora llega el momento crítico, el momento de la verdad. Ahora es el momento que yo te voy a meter en un compromiso. Ostras. Y es que me he enterado de que habéis llegado a los 1000 seguidores hace muy poquito en Instagram. Y como, bueno, estáis empezando como marca SDT y demás, pues yo te voy a meter en un compromiso y vamos a hacer algo chulo, ¿no? Vamos a regalarle a alguien de nuestros seguidores unas pastillitas delanteras en condiciones. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues mira, le vamos a dar forma y de aquí a mañana vamos a colgar un sorteito y le vamos a regalar a algunos de nuestros followers, ya pondremos las bases y le vamos a regalar un juego de pastillas delanteras para que vean un poco la calidad y que vean también por qué estamos nosotros tan contentos, por ejemplo, con los compuestos que tú trabajas y que vimos el cielo abierto cuando nos enteramos que seguías trabajando el mismo material que llevábamos utilizando nosotros durante años en las carreras de resistencia. Correcto, sí, aparte, cuando empezasteis, yo llegué a vivir vuestro proceso, porque al principio, cuando empezasteis, a mí ya me pasaban fotos cuando aún nadie lo sabía. Y dije, están locos, pero digo, pero es un proyecto diferente y aparte que disfrutáis como vamos, como niños. Pues sí, disfrutamos y ya tendremos un avance porque tengo la cámara así puesta porque no quiero que se vea nada de lo que hay detrás, porque ya os daremos una sorpresa en estos días siguientes que la hemos liado y bueno, ya veréis un poco de qué va la cosa. Mira, aquí hay un follower que nos está haciendo una pregunta, que si, y esto es también importante para gente que tiene vehículos con ABS. Están preguntando que si se puede utilizar el mismo líquido para un coche con ABS o sin ABS. Entiendo que estamos hablando de un líquido un poco superior a uno de serie. Hay algunos líquidos que sí que te lo permite, otros que no, pero ya lo especifica, ¿eh? Si se puede usar con ABS. Sí, la Eh, vamos a poner aquí. Este, por ejemplo, el 5.1 ya te dice que para el sistema ABS, pero no todos, ¿eh? ¿vale? Habrá algunos que no. El Super 4 también. Este también. O sea que normalmente tú tienes que mirar en el bote si el fabricante te indica si está permitido, si es apto ese líquido para sistema ABS o no. Y ya aprovechando la pregunta, que no viene por el caso, pero ahora me ha venido a la cabeza, es muy importante que tú, si tienes un 2.4, que eso es, pero vamos, de muy importante, no puedes mezclarlo con un 5. Es decir, sí que si tienes un 4 con unas características muy similares a otro 4, puedes mezclarlo. No es aconsejable, pero puedes llegar a rellenarlo si te ves en ese apuro. Pero si tú vas con un coche tu turismo, sabes que vas 5.1 o no tienes ni idea qué llevas, No le eches otra cosa. no, porque puede ser más perjudicial. Por eso yo creo que el líquido es algo que la gente normalmente no le da importancia y es muy importante. Cuando tú compras un coche con 10, 15 años ya no sabes si se le han hecho las revisiones Claro. de líquido
que en un uso de calle hablamos de 1 o 2 años y en un uso de competición yo soy recomendable cada carrera. Casi por carrera, vamos. Dependiendo del track day, cada track day. Eh, Siendo radical, ¿eh? O sea, puedes hacer 2 track days según si es verano, invierno, pero yo soy partidario según el uso que para lo que vale. Ahí lo más complicado es cambiarlo. No es por el precio del líquido, sino al final es la mano de obra. Sí, es la mano de obra que tiene y lo laborioso que es el proceso que necesita 2 personas, etcétera, para Sí, hacerlo bien. Bueno, hay dispositivos que te lo hacen solo, pero bueno, nosotros somos la vieja usanza con llave en mano y otro a pedal limpio y sí, no, pero lo lo hacemos. complicado es que hay coches de ahora nuevos que necesitas el ordenador. O sea, esto viene a ser como las pastillas traseras de algún vehículo nuevo, sobre todo con freno eléctrico. Si no tienes un ordenador el que te desactive o te active, no hay manera de sangrarlo o de cambiar las pastillas traseras. Pues bueno, David, yo creo que con esto vamos a concluir la charlita que hemos tenido. Colgaremos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el vídeo completo para que se pueda ver cuando queráis. Nuestro canal de YouTube es C15eros, así que suscribiros y iremos poniendo cositas. Además, os mostraremos una sorpresa que tenemos por ahí atrás en muy breve espacio de tiempo. Y David, un placer haberte tenido esta tarde con nosotros. Nos has contado un montón de cosas interesantes, súper recomendable. Freno SDT es una marca nueva, pero tiene solera. David es un técnico, como ha dicho, que llevaba 16 años en este mundillo, así que os animo a que lo montéis porque es lo que llevamos en la C15 y de lo poco que no nos falla, de los frenos. Muchas Así que, gracias a vosotros por darme este momento, ¿no? Por tener la oportunidad de... Y aparte que es especial porque es la primera vez que hablo en directo. Mira que hablo, ¿eh? Y yo soy una persona súper abierta, pero los directos era una cosa que lo veía y lo tenía ahí. pues para que veas lo fluido que ha salido todo y la de cositas que hemos podido contar a nuestros seguidores. Y nada, lo dicho, un saludo, David, estamos en contacto y muy pronto colgaremos el sorteito que vamos a hacer y suerte al que se lo lleve. Suerte Así que que nada, tengas. chao, buenas tardes. Gracias igualmente. Chao. Saludo a todos. Bueno, pues hemos despedido ya al amigo David de SDT Braques. Como ya habéis visto, es una empresa que al fin y al cabo utiliza los mismos componentes, los mismos materiales que lo que era Galfer para automóvil, porque la parte de automóvil de Galfer, pues al final por circunstancias cerró. Eh, a nosotros nos va genial ese material, de hecho, y lo mejor de todo, el trato que tiene, porque él es el técnico. Nosotros podemos hablar de esta forma tan natural con el técnico, contarle nuestras necesidades. Ellos te adaptan el material que necesites. Eso es un plus. No cuando tú compras algo que ya viene hecho y no sabes ni de dónde viene, ni por qué, ni cualquier tipo de cosa. El poderle explicar también el problema que tú tienes al técnico que te va a hacer los frenos es una ventaja y es algo que es fundamental para dar con la tecla. Y como habéis visto, en el tema de los frenos, cualquier mínimo detalle es importante. Discos, pastillas, líquidos, bombas, cualquier mínimo detalle es fundamental para que el conjunto sea eficaz. Y con esto pues vamos a terminar el directo de esta tarde. Muchas gracias por haber estado aquí. Os animo a que os suscribáis al canal C15eros en YouTube, le dais a la campanita que os avisaremos cuando colguemos vídeos como este y otros vídeos que nosotros hacemos y os contamos algunos secretillos de la C15 de carrera que estamos fabricando. Buenas tardes a todos y chao, amigos.